Recibe una calurosa bienvenida a tu canal El Faro Informativo, el canal que te guiará hasta las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Ya Maduro se inventó un nuevo cuento para ganar tiempo y esta vez apunta a enfrascarse en el tema del Esequibo. Pero la estrategia le está permitiendo a los opositores organizar algunas ideas mientras el oficialismo se desgasta en armar todos sus shows. Una de estas ideas es el nombre del candidato que representará a la oposición en las próximas elecciones parlamentarias y al parecer un grupo de integrantes llegaron a un consenso. Ya sabrán a quienes apoyan. Sin embargo, el verdadero desafío será que toda la tolda opositora esté de acuerdo y que rompan así la costumbre de echar todo a perder por su imposibilidad de llegar a acuerdos internos cuando se trata de elegir a las personas que los representarán. Pero para los más realistas es inviable que por un lado se esté hablando de negociaciones y acuerdos y por el otro de elecciones. Según los conocedores del tema, no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo y vislumbran que los cambios profundos de Venezuela se darán en un plazo muy largo. Es tan importante escuchar hablar a los expertos. Así, la visión de los venezolanos se mantiene clara y no los podrán engañar con los discursos políticos desgastados. Es por eso que aquí, en el Faro Informativo, tenemos la misión de informarte diariamente con las noticias más veraces e importantes de Venezuela. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y ya tendrás las mejores noticias a tu alcance. Hoy comenzaremos con este interesante video. Presta atención. Transmítale ustedes a la delegación. El presidente venezolano Nicolás Maduro descartó el viernes volver a la mesa de diálogo con la oposición, mientras Juan Guaidó no rectifique en su presunto plan para entregar a transnacionales un territorio en disputa. Transmítale ustedes a la delegación de Noruega y transmítale usted, Jorge Rodríguez, a la delegación del diputado Juan Guaidó y de la oposición, nuestra protesta más enérgica y nuestra exigencia de que rectifique. Si no rectifican, no nos ven más las caras. La Fiscalía abrió una investigación contra Guaidó luego de que el gobierno chavista denunciara que encabeza una organización criminal al servicio de Estados Unidos y empresas transnacionales para entregar el Esequibo a cambio de reconocimiento como mandatario. El Esequibo es un territorio rico en minerales con una zona marítima con recursos petroleros, cuya soberanía Venezuela reclama a Guyana. Guaidó, jefe del Parlamento, desestimó las acusaciones, apuntando que el legislativo ha aprobado acuerdos para defender lo que es nuestro. El opositor es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, que consideran que Maduro fue reelecto en comicios fraudulentos. El gobierno suspendió desde inicios de agosto su participación en unos diálogos auspiciados por Noruega, en protesta por sanciones económicas de Estados Unidos. Tal y como lo anunciamos, un grupo de partidos opositores con representación minoritaria en el Parlamento anunció este viernes que respaldará al actual presidente del Legislativo, Juan Guaidó, para que continúe en el cargo durante el año 2020, cuando corresponde elegir un nuevo líder. Decidimos respaldar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y por ende presidente encargado de la República hasta que logremos el cese de la usurpación. Así lo dice un comunicado que fue leído en rueda de prensa por el legislador Carlos Berrizbeitia. La oposición venezolana firmó un acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea Nacional que se ha cumplido desde enero del 2016, cuando asumieron la mayoría de los escaños, según el cual en el año 2020 corresponde a las formaciones con menor representación proponer al presidente legislativo. Esta decisión de respaldar la continuidad de Juan Guaidó en el cargo desde el 5 de enero de este año responde, según el comunicado, al reconocimiento obtenido por el líder opositor como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, en vista de la cuestionada legitimidad de Nicolás Maduro como jefe de Estado. Berrizbeitia informó que este documento será enviado a la Secretaría de la Asamblea Nacional para ver si hay la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria y crear un acuerdo parlamentario de todas las fuerzas en torno a la propuesta. Guaidó
que en enero invocó unos artículos de la Constitución venezolana y juró como presidente interino del país ante una multitudinaria manifestación callejera, aseguró esta semana que su mandato ejecutivo se mantendrá hasta lograr una elección presidencial. Maduro obtuvo la reelección en el año 2018 en unos comicios tachados de fraudulentos por buena parte de la comunidad internacional, entre otras razones porque se le negó participar a los principales líderes opositores. Pero cabe preguntarse, ¿será que la salida electoral es una utopía en el escenario venezolano? Para Carlos Ponce, en el gabinete opositor hay actores haciendo más ruido que aprovechando las fisuras que presenta el gobierno. Desde que Juan Guaidó saltó a la palestra pública como principal rival de Nicolás Maduro y posteriormente fue reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, el término elecciones ha capturado la atención de todos los venezolanos que aspiran a la salida pacífica del gabinete oficialista. Aunque los gobiernos aliados del líder opositor han surfeado varias estrategias, el paso número 3 del famoso mantra del presidente de la Asamblea Nacional, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, parece estar más lejos de lo que muchos creen. A juicio de Carlos Ponce, analista y profesor de la Universidad de Columbia, la oposición venezolana no cuenta con un plan estratégico destinado a consolidar una salida electoral. Si ahorita tú vas a ir a un escenario electoral, tú abiertamente lo dices y preparas tu escenario electoral y así haces que la gente esté en la calle preparándose para unas elecciones meses atrás y teniendo todas las condiciones dadas. Si tú vas a una confrontación de calle para generar una inviabilidad de un régimen y obligar al régimen a buscar una salida, tú la implementas, pero tú no puedes tener esas dos cosas al mismo tiempo. Irte a negociar a Noruega, después estás hablando de que la gente tiene que organizarse. No veo claridad. Asimismo, el analista consideró que por parte del gobierno encargado hay muchas figuras que están haciendo más ruido que aprovechando las fisuras que pueda presentar el gabinete de Nicolás Maduro. Tienen que unirse, tienen que dejar los egos de lado, tienen que tener un proyecto y una estrategia común. Si la oposición en Venezuela sigue dividida, el gobierno va a hacer lo mismo que ha hecho durante todo este tiempo. Llamar a negociar con la oposición, que en realidad es negociar con las oposiciones. Esto incluye que de cara a un proceso electoral los liderazgos que vayan a representar a la oposición surjan de elecciones internas. Finalmente, ¿es efectivo el diálogo en Noruega? La historia relata varios episodios donde la capacidad de diálogo entre los actores implicados en un conflicto cumplen un papel preponderante, pero para el doctor Sobato, la experiencia última en Venezuela lamentablemente sobre diálogos no es tan positiva. En gran medida, el diálogo ha ido perdiendo legitimidad porque, con razón, desde la oposición, se los ve como una manera de ganar tiempo, consolidarse en el poder y tratar de dividirlos, porque las diferentes partes de la oposición muchas veces tienen diferentes perspectivas sobre hasta qué punto negociar. Según Socato, los comicios presidenciales han sido siempre la clave para transitar del autoritarismo a la democracia, pero en el caso venezolano, una probable solución electoral realizada a través de una negociación no se concretará por sí sola, sino por la unión de varios factores. Primero, presión interna, es decir, manifestación de calle. Segundo, presión diplomática. Tercero, sanciones personalizadas. Cuarto, negociación. Sobato agregó que el mecanismo de diálogo tampoco ha arrojado las condiciones básicas para aclarar no solo quienes tendrían que competir en votaciones presidenciales adelantadas, sino con las condiciones mínimas para que los mismos se lleven a cabo con total integridad. En otras palabras, que sean libres, competitivas y sin manipulación. Yo creo además que en principio Maduro no debería estar en el tique y yo diría que preferentemente Guaidó tampoco, de manera tal que quienes negocien las condiciones del proceso electoral no sean los que se están beneficiando. El chavismo debería proponer un candidato y la oposición debería proponer otro. Además dijo que existen muchísimas cosas asociadas al voto que realmente si no haces una planificación de 6 meses o de un año antes, es imposible tener condiciones electorales óptimas para salir de una dictadura
que está apoyada por grupos criminales por narcotráfico. Eso es muy difícil de sacar. Así lo destacó Ponce. No obstante, un proceso electoral presidencial no solo conllevaría a un gran lapso de tiempo para organizarlo, ya que se debe integrar el cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral y el saneamiento del padrón electoral, dentro y fuera de Venezuela, sino que traería adherido un mecanismo de negociación mucho más profundo y detallado. Según los analistas, por ahora, este año no debería despedirse sin tener una planificación realmente firme que trace los pasos a seguir en el año 2020, más llenos de sueños y esperanza que de resultados concretos. Y así finalizamos por el día de hoy. Por favor, no olvides dejarnos tus comentarios. Esto fue El Faro Informativo.